a una conversación abierta, pero desde luego yo voy a premiar su presencia aquí, yendo al grano, siendo conciso, provocador en mi primera intervención. Quiero condensarla en los próximos 25 minutos, pero sobre todo sembrar el terreno para hacer de este encuentro una conversación. Hace tiempo que no busco conferencias, aunque se me las ofrezcan, sino conversación, con ciudadanos que puedan estar interesados en compartir puntos de vista o controversia sobre el asunto que haya que someter a discusión. Es lo que voy a hacer aquí. Los próximos 25 minutos voy a abordar mi visión de la cuestión catalana, y lo voy a hacer siguiendo un guión mental en el que voy a ofrecer en primer lugar una valoración muy sumaria de la construcción en España del Estado autonómico para responder a una vieja cuestión como es la integración de la diversidad constitutiva de España. En segundo lugar, voy a hablar del Estatut, la ley orgánica adoptada en 2006, que aprueba un nuevo estatuto de autonomía para la Comunidad Autónoma de Cataluña, un estatuto de autonomía para Cataluña, y por supuesto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que seguramente está a juicio de muchos en el origen de la cuestión catalana reverdecida, de la cuestión catalana revisitada. Por eso, en tercer lugar, voy a abordar la polémica suscitada por este rebrote de nacionalismo catalán que ha dado en llamarse soberanismo, la apuesta soberanista que está galopando mal que bien, desde luego más mal que bien, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y luego finalmente voy a hacer una conclusión con respecto de la necesidad de revisar en profundidad los materiales muy desgastados del edificio constitucional, porque el edificio constitucional, obediente a los pactos de la transición que tuvieron lugar hace nada menos que 35 años, acusa en estos momentos por todas partes fatiga de materiales y rechinan todas las costuras. Por tanto, de manera provocadora voy a abordar los 4 puntos y les voy a dar la palabra. Primero, una breve memoria de qué es lo que llamamos Estado autonómico, de acuerdo con la Constitución de 1978. Todo el mundo sabe que cuando, después de la muerte de Franco, las primeras cortes democráticamente elegidas, en 40 años, las de 1977, decidieron asumir una tarea constituyente, tenían que resolver las 3 grandes cuestiones que habían recorrido 2 siglos de historia de España, toda la historia de la peripecia del constitucionalismo español. La primera la podemos llamar la legitimación democrática de las instituciones, que enfrentó largamente a la monarquía con la república en el debate histórico español, pero que en 1977 consiguió resolverse a través de la fórmula política de la monarquía parlamentaria, o lo que es decir lo mismo, la parlamentarización de la monarquía, en modo que se desvistió por completo a la corona y consiguientemente al monarca, que ya preexistía la operación constituyente, porque todo el mundo sabía que el monarca había sido designado por el general Franco, de poder político, para residenciar el poder político en la dimanación de la soberanía popular, en el parlamento que dimanaba de la voluntad general. Por tanto, en las Cortes reside la soberanía popular, y de las Cortes dimana el gobierno, y del gobierno la dirección política. Y en el gobierno descansa la dirección política. Desvestir al monarca de poder político, por tanto, fue el primer gran acierto que respondía al primer gran desafío al que se enfrentaba la operación constituyente. Un segundo lo podemos llamar la afirmación de las libertades, en un país que arrastraba una tradición de confesionalismo. En la historia del constitucionalismo español esto solía denominarse la cuestión religiosa. Pero lo cierto es que la Constitución española del 68 también acometió de manera acertada, de manera históricamente muy afinada este debate, y consiguió consagrar un capítulo muy denso de derechos fundamentales judicialmente garantizados, hasta el punto de homologar de forma prácticamente instantánea la situación española con la de las democracias del entorno europeo, con las que siempre queríamos compararnos, sin que se nos cayera la cara de vergüenza. Y en tercer lugar estaba la cuestión territorial, porque este es un país que arrastra una historia de pluralidad constitutiva. Este es un país que arrastra una historia de diversidades culturales, pero también identitarias, además de
institucionales y, si se quiere, jurídicas. No todo el mundo sabe que este es un país que arrastra del pasado diversidades jurídico-institucionales, derechos forales, legislaciones civiles especiales que preexistían a la Constitución y continúan en el ordenamiento. Pero sobre todo es un país que arrastra una historia de diversidades identitarias, lingüísticas, históricas y culturales que quieren afirmarse también políticamente. Y esta es una cuestión extremadamente difícil, todo el mundo lo sabe. Por tanto, la solución que encontró la Constitución de 1978 fue una solución procedimental, que ha sido saludada largamente como un éxito. La Constitución no resolvió la cuestión territorial, pero estableció un procedimiento con el que gestionar la cuestión territorial, con el que conllevar, como decía Ortega, la cuestión territorial. Es el título octavo. Al título octavo le abre paso el artículo 2 de la Constitución, que es el que señala que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. Es el tenor literal del artículo 2. Es lo cierto que la Constitución no distingue nacionalidades de regiones, no las señala, no las identifica. Simplemente está reconociendo que en este país hay identidades nacionales, porque no olvidemos que la nacionalidad es el predicado de nación. Seamos serios. A no ser que construyamos un semantema completamente artificial, una nacionalidad es el predicado de un sentimiento nacional, de una identidad nacional. La Constitución consagra una nación española que integra a su vez nacionalidades y regiones, cualesquiera que sean, no las identifica. Pero lo que es el título octavo de la Constitución es articular todo un conjunto de procedimientos a través de lo que se ha denominado en derecho constitucional principio dispositivo, es decir, un mecanismo que se acciona a voluntad. Los que decidan accionar ese mecanismo a voluntad, provincias limítrofes, territorios insulares, provincias con características históricas, culturales o económicas comunes, dice el artículo 143 de la Constitución, los que quieran poner en marcha ese procedimiento podrán constituirse en comunidades autónomas, pero la Constitución no las identifica. Y además dice, y esas comunidades autónomas podrán obtener las competencias que se señalan en un juego de artículos puramente procedimentales, los 148, 149 y 150 de la Constitución, puramente procedimentales, que además podrán crecer en el tiempo, porque en función de periodos quinquenales que transcurran, o de transferencias arbitradas del Estado a través del artículo 150, o de reformas estatutarias, las competencias pueden crecer indefinidamente. Esa fue la solución procedimental. Y sucede que, dentro de ese marco procedimental, el título octavo, a través de decisiones políticas, protagonizadas esencialmente por los grandes partidos que han vertebrado la gobernación del país durante los últimos 30 años, por decisiones políticas, se construyó el llamado Estado de las Autonomías. La segunda afirmación es que el Estado de las Autonomías, 30 años después, ofrece enormes semejanzas con lo que en derecho y política comparada se denomina un Estado federal. Un Estado federal, desde luego, el nivel de descentralización es perfectamente parangonable a los Estados federales. No es, por tanto, la manivela competencial lo que nos diferencia de los Estados federales. Lo que nos diferencia de los Estados federales es que en los Estados federales hay una Constitución federal que señala de manera inequívoca las competencias de la Unión, el Bund, la Federación, el Estado federal, que las partes constitutivas del todo ya no discuten. Esa es la diferencia con la Constitución española, porque eso no lo hace la Constitución española. Todo el mundo sabe que la Constitución española puede ser desangrada indefinidamente, de manera indefinidamente abierta, por las comunidades autónomas que decidan solicitar, demandar y obtener a través de la presión política a menudo incrementos competenciales, y es lo que ha estado pasando durante los últimos 35 años. Una Constitución federal señala de manera inequívoca cuáles son las competencias de la Federación, del Bund, de la Unión, dentro de la cual las partes constitutivas del todo, se llamen provincias como en Canadá, se llamen Länder como en Alemania o en Austria, se llamen estados como en Estados Unidos, pueden hacer lo que les dé la gana, siempre que respeten la Constitución federal. Unos tendrán unas competencias, otras, siempre que respeten la Constitución federal. Pero eso no lo hace la Constitución española. Lo único cierto es que 30 años después, las competencias de las comunidades autónomas y su arquitectura institucional es perfectamente parangonable a las entidades que componen los estados federales en derecho comparado y en política comparada. Las comunidades autónomas españolas no tienen nada que envidiarle a muchas de las provincias canadienses que se denominan técnicamente un estado federal, no digamos de las provincias argentinas.
porque Argentina es un estado federal. No digamos de los estados mexicanos, porque México es un estado federal. O los estados de la Unión India, porque India es un estado federal. O las provincias de la Federación Australiana, porque Australia es un estado federal. Las comunidades autónomas españolas tienen más competencias, incluso más arquitectura institucional que muchos estados que componen federaciones o estados federales. Ese no es el problema. El problema es la certidumbre. El problema es la seguridad jurídica. La definición inequívoca e indisputada de las reglas de juego. Esta es la gran diferencia con los estados federales. Y esto lo señalo de manera contundente para decir inmediatamente después que esto ha dado lugar a una dinámica que describió Roberto Blanco, hace pocas semanas aquí. Él y yo hemos escrito abundantemente sobre esta cuestión, pero que puedo condensar de nuevo casi con sus palabras, describiendo la imagen de la liebre y la tortuga, describiendo la imagen de la emulación competitiva que ha hecho que aquellas comunidades autónomas que describieron, a través de una ambición muy proclamada, muy asertiva, arquitecturas institucionales propias de un cuasi-estado federado dentro de una unión que se llama España, una federación que se llama España, y competencias de amplio calado, han desencadenado una dinámica de emulación en las demás, en modo que las demás han propendido a equipararse, generando una nueva espuela de sentimiento de insatisfacción en aquellas que iban en cabeza en el inicio del proceso, diciendo, oye, no era esto. Si todos vamos a estar en el café para todos, ¿dónde está la diferencia de los que estábamos aquí en primer lugar? Y para terminar esta breve introducción de qué es lo que ha pasado en España en los últimos 35 años, una última afirmación provocadora, porque nunca se comenta lo bastante y nunca se sabe lo bastante. Y esta afirmación es que la Constitución en ningún caso privilegia las nacionalidades frente a las regiones, ni muchísimo menos consagra nada parecido a las nacionalidades históricas. Es muy frecuente en un debate entre personas que no hayan leído la Constitución que mucha gente suponga o dé por hecho que la Constitución señala nacionalidades históricas frente a otras supuestamente regiones de menor entidad. No es verdad. La expresión nacionalidad histórica no aparece por ningún lado en la Constitución. Por ningún lado. Lo único que hace la Constitución en una disposición transitoria, la palabra lo dice todo, transitoria, la disposición transitoria segunda, es permitir que aquellos territorios que en el pasado, no dice históricos, que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente estatutos de autonomía, pueden acceder directamente al máximo techo competencial, que es lo que eximió a Cataluña, Galicia y País Vasco, que durante la Segunda República, Galicia ya en plena guerra civil, habían plebiscitado sus estatutos de autonomía, acceder directamente a la máxima dimensión autonómica y al máximo techo competencial contemplado por la Constitución. En modo que ni Cataluña, ni Galicia, ni País Vasco, y esto no se sabe lo bastante, tuvieron que someter a referéndum la iniciativa autonómica, cosa que sí hizo Andalucía, en una jornada inolvidable, en mi propia vida, que fue el 28 de febrero de 1980, porque Andalucía apostó, hizo una apuesta de caballo por la autonomía, del máximo nivel, en 1980, que descabaló los cálculos de quienes pensaban que la España autonómica estaba diseñada solo para encajar a Cataluña y al País Vasco y si acaso de rondón y de aquella manera a Galicia. Cuando Andalucía se afirma y dice, no, también nosotros estamos aquí, queremos máximo techo competencial y máxima autonomía, y apuesta por un referéndum de autonomía el 28F, a muchísimos de los que estaban entonces en el cuaderno de bitácora de la situación se le cayeron los palos del sombrajo. Oye, esto se nos está yendo de las manos. Y efectivamente se desencadenó una nueva dinámica con 17 comunidades autónomas que al final resultaron que dieron lugar a lo que hemos llamado el Estado autonómico, que es equivalente a un Estado federal. Bueno, segunda propuesta, también condensada de forma muy rápida. ¿Qué es lo que ha pasado con el Estatut y con la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues lo que ha pasado es exactamente que Cataluña llega un momento en que exaspera este sentimiento de insatisfacción con respecto de la dinámica que se conoció metafóricamente como del café para todos. Es una expresión que nunca tuvo lugar, se le atribuye a Adolfo Suárez, venga, café per tutti, pero no existen testigos que de manera fehaciente acrediten que nunca dijo eso.
Lo cierto es que el café para todos es la fórmula que describe qué es lo que pasó, que todos al final tuvieron su comunidad autónoma, tuvieron su parlamento, tuvieron su gobierno, tuvieron su Tribunal Superior de Justicia, todos al final se colocaron. Pues esto generó insatisfacción en las que estuvieron en el origen de la demanda, que son los territorios que habían largamente acunado un sentimiento de identidad y una demanda política de satisfacción, una demanda política de realización. País Vasco y Cataluña, e insisto, en menor grado Galicia, que había también plebiscitado un estatuto en la Segunda República. Pues bien, Cataluña expresa de forma exasperada esa apuesta, como lo hizo el País Vasco anteriormente, diciendo, oye, tenemos que ir a una especie de órdago a la grande. Si todas las demás están en este nivel, nosotros tenemos que colocarnos en algo parecido a una soberanía compartida, en algo parecido a una nueva estatalidad dentro de España. Lo intentó Ibarretxe, hubo muchísimo ruido al respecto y efectivamente yo era ministro cuando ese intento fue matado en el Congreso de Diputados democráticamente, porque se le paró, democráticamente. Los hay que querían hacer muchísimo ruido, que intervenga la caballería, artículo 155, incluso querían penalizar a Ibarretxe, no sé si lo recuerdan, una reforma express del Código Penal dirigida a eso. Pero no hizo falta al final nada de eso, simplemente se le tumbó democráticamente y se volvió el toro al corral. Pero Cataluña hizo una apuesta que fue un órdago muy duro por salirse del corral y por tanto extremar su demanda de cristalización, de autogobierno e identidad. Y se puso en marcha, se desencadenó con muchos concursos que duraron años, la redacción de un nuevo estatuto. Y esa redacción, ese proceso fue un proceso políticamente muy complicado y técnicamente, debo decirlo, técnicamente muy desdichado, porque se pasó de un estatuto de 69 artículos a un estatuto de 223, infinitas disposiciones adicionales, que al final pues generó lo que luego devino pues un problema de envergadura. Pero el estatuto fue aprobado por amplísima mayoría del Parlamento de Cataluña, por tanto, democráticamente era imposible devolverlo, no existía una situación de violencia que coartase la libertad de oponerse a esa demanda como existía en el País Vasco, donde no todo el mundo tiene la libertad de expresarse o de hacer campaña sí o no, en función de si arriesgue la vida o no. Por tanto, democráticamente el asunto procedió e incluso puede decirse entre líneas que el hecho de que Cataluña pudiese hacer eso podía también lanzar el mensaje de que democráticamente esas demandas son planteables. No son planteables cuando vienen apadrinadas por la violencia. No son planteables cuando vienen apadrinadas por una banda terrorista. Pero cuando vienen planteadas democráticamente, sin tacha ninguna de falta de democraticidad, pues adelante con los faroles. Y el estatuto llegó a las Cortes Generales y efectivamente a las Cortes Generales se le produjo una poda, todo el mundo recuerda aquello. Se le podaron muchas ramas, pero aún así resultaba un estatuto muy largo, a juicio de muchos hipertrofiado, que fue objeto de una intensidad política sin precedentes en la historia de la democracia. Lo recordamos, un debate vivísimo, un debate crudísimo. Para algunos se rompía España, para otros era lo mínimo que Cataluña podía permitir que se despachase. El caso, todo el mundo recuerda que el Partido Popular planteó una oposición frontal y es el Partido Popular el que lo impugna el Tribunal Constitucional. Por tanto, la sentencia. En primer lugar, la sentencia tarda 6 años en llegar. No, perdonen, 5 años. 5 años. No, perdonen, 4 años. 31-2010. 4 años en llegar. La sentencia tarda 4 años en llegar. En segundo lugar, la sentencia vino precedida de muchísimos episodios truculentos, recusaciones en el Tribunal Constitucional, bloqueos de las renovaciones, en modo que muchos de los magistrados llegaron más que muertos en sus respectivos mandatos al enjuiciamiento final, con grave deslegitimación de su función. Pero al final llegó la sentencia 31/2010. Una palabra sobre la sentencia. Es la sentencia más larga de la historia del Tribunal Constitucional, 800 páginas. Y 4 votos particulares, por lo tanto, prolijos. 4 votos particulares muy prolijos. Pues bien, muy rápidamente condenso mi valoración de la sentencia.
Primero, la impugnación del Partido Popular sobre el Estatuto de Cataluña, que tenía 223 artículos, fue masiva. Masiva. Lo impugnó prácticamente todo. Todo. En modo que cabía prever que cuando se impugna una ley orgánica de 223 artículos, prácticamente en su totalidad, cabía prever que alguno fuese declarado inconstitucional, y eso no significa el fin del mundo ni de la historia. Segundo, el hecho de que el Tribunal Constitucional convalidase la inmensa mayoría de los artículos ha pasado completamente desapercibido, inadvertido en la valoración de la sentencia, en la medida en que el Tribunal Constitucional condensó al final el juicio de inconstitucionalidad sobre un muy reducido número de artículos, lo cual era sistémicamente irresistible. No era el fin del mundo. Cuando te impugnan 220 artículos de una ley orgánica, declarar inconstitucionales 4, 5, 6 incisos, que es lo que realmente sucedió, 6 incisos. 6 incisos, ni siquiera artículos completos, 6 incisos de artículos de larga redacción. Pues esta frase fuera porque es inconstitucional, esta frase fuera porque es inconstitucional, se la expulsa del ordenamiento, es lo que hace el Tribunal Constitucional, ese es su trabajo. El Tribunal Constitucional enfoca con su rayo láser, con su sable láser, expulsa del ordenamiento aquellos artículos que no pasan el test, o aquellos preceptos, aquellas frases que no pasan el test. Pues eso resultaba perfectamente resistible, perfectamente resistible. Ahora, lo cierto es que incluso un juicio de constitucionalidad tan sistémicamente resistible como ese ha sacudido los cimientos del entero edificio de la construcción autonómica, ha sacudido los cimientos de la integración de Cataluña en la España constitucional, y ha sacudido los cimientos de una forma difícilmente reversible. Habrá que hacerlo, pero el daño es severo, del sentimiento de pertenencia y de acomodación de Cataluña en la actual estructura constitucional, es decir, en la actual redacción de la Constitución. De manera que, para terminar este punto, de forma muy sintética, les recuerdo a ustedes: el Tribunal Constitucional enjuicia, primero, las cuestiones identitarias; segundo, las cuestiones institucionales; tercero, las cuestiones competenciales, de donde más se detiene; y finalmente las cuestiones financieras. En las cuestiones identitarias no declara ningún artículo inconstitucional, pero se permite introducir, en una secuencia que luego podemos comentar, que fue, insisto, muy truculenta, internamente muy dolorida, se permite introducir en sus razonamientos unos comentarios acerca de un hecho objetivo reflejado en el preámbulo. Es que el Parlamento de Cataluña había firmado su identidad nacional, la identidad nacional de Cataluña. Eso estaba en el preámbulo. El Tribunal Constitucional dice que eso no tiene ningún valor normativo. Eso resultó enormemente ofensivo en Cataluña, porque era un supuesto de hecho. Pero sobre todo porque eso es exactamente lo que dicen los preámbulos de los estatutos, también reformados en esa misma legislatura, de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, que no fueron declarados inconstitucionales. El Tribunal Constitucional se permite ese zarpazo al sentimiento nacional de Cataluña cuando no lo hizo con Andalucía, que también la firma, ni con la Comunidad Valenciana. Debo recordarles que son en estos momentos 6 las comunidades autónomas que afirman su identidad nacional, entre ellas Canarias. Canarias se firma como nacionalidad en su Estatuto de Autonomía del año 96, que no es el mismo del año 82. Por tanto, este alcance ha sido considerado muy ofensivo en Cataluña. No podemos tener dudas sobre eso. Como me imaginan, en Cataluña continuamente tengo interlocutores de toda condición y constitucionalistas con los que he sido un compañero fraternal durante años, pues están con el grito en el cielo y están absolutamente concernidos. Si realmente han interpretado en este alcance del Tribunal Constitucional un casus belli. Las cuestiones institucionales tienen que ver con el llamado Consejo de Garantías Constitucionales, el Consejo de Garantías, con el llamado Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo autonómico, cuestiones menores. Y ahí, pues, por ejemplo, el hecho de que el Síndic de Greuges tuviese competencia exclusiva sobre algunos asuntos fue declarado inconstitucional, nada del otro mundo, nada grave. Las cuestiones competenciales se declararon inconstitucionales 2 cuestiones, una en relación con el par bases de desarrollo y otra en relación con la administración de justicia, un punto muy complicado, técnicamente complicado, si quieren lo comentamos después, pero se lo ahorro. Y luego las cuestiones financieras se declaró
constitucional el principio de ordinariedad, que fue comentado por Roberto Blanco, pero se declaró inconstitucional el que la Generalitat asumiese competencias sobre la legislación tributaria de las haciendas locales, sobre las competencias tributarias de las haciendas locales, porque conculca el principio de autonomía local y la competencia legislativa del Estado en la materia. Nada del otro mundo tampoco. Por eso, lo increíble es que al final, cuando el Tribunal Constitucional declaró incisos, apenas 4 incisos, 5 o 6, insisto, 6 exactamente, de una enormidad de impugnaciones constitucionales, que en realidad significó una deslegitimación en toda regla del recurso del PP, digámoslo claro. Cuando el PP dice que 200 artículos son inconstitucionales, el tribunal dice, no, perdona, 220 son constitucionales, pero estos 6 incisos no lo son. En realidad el recurso es un fracaso de quien ha impugnado. Pero la valoración que ha establecido la retira colectiva de Cataluña es la contraria. Y lo más asombroso es que el punto que es el casus belli es algo que no es una declaración de inconstitucionalidad, sino simplemente un comentario de que la autoproclamación de que Cataluña tiene identidad nacional hecha por el Parlamento en el preámbulo no tiene valor normativo. Eso a Cataluña realmente le ha ofendido. Podremos racionalizarlo, lo estoy diciendo de forma provocadora, podremos discutirlo, pero es un hecho. Es un hecho contrastado en Cataluña, pero sociológicamente muy contrastado. Pues bien, termino este punto para pasar inmediatamente a la conclusión. Lo que propongo como conclusión de esto es algo que dije muchas veces en el debate. Lo dije en los órganos del partido, lo dije en el gobierno de España, lo dije en mis intervenciones públicas y lo tengo puesto por escrito en varios comentarios que he publicado en revistas especializadas, en revistas de Derecho Constitucional sobre la sentencia 31-2010. Yo soy de los muchos constitucionalistas que ha publicado sobre el asunto de la sentencia, la sentencia más histórica del Tribunal Constitucional, seguramente pues, la sentencia que más historia hecha por la historia de la que traía causa de todo el Tribunal Constitucional. Y lo que dije es lo siguiente. Cataluña sobrevivirá a la sentencia del Tribunal Constitucional. El Estatut sobrevivirá a la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, lo realmente lamentable, lo que tenemos que temer, es que el Tribunal Constitucional no sobreviva a la sentencia del Estatuto. Lo he dicho con claridad. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Lo escribí con antelación a que sucediera y eso, a mi juicio, es lo que ha pasado. Cataluña sigue existiendo. Por supuesto. ¿Quién lo duda? Con su conciencia de sí, con su debate político, con su identidad, con su defensa de sus singularidades, con su hecho nacional, sin duda. El Estatut sigue en vigor, porque hay gente que lo ha perdido de vista, hay gente que da la impresión de que el debate ha sido tan ruidoso que como si el Tribunal Constitucional lo hubiera declarado inconstitucional. No es verdad, lo convalidó prácticamente por entero y está en vigor. El Estatuto está en vigor. Ahora, el que ha salido absolutamente malherido de la sentencia es el Tribunal, porque el Tribunal ha perdido su capacidad de integrar la diversidad constitutiva, de actualizar la lectura de la Constitución, y esto, reconozcámoslo, ha sido el aldabonazo a una especie de cambio de época por el cual ya se han desatado todas las revisiones de los pactos de la transición, que es la última parte de la que conduzco. Termino. Todos los pactos de la transición en estos momentos están en una discusión, en una revisión más seria y profunda que nunca antes. Reconozcámoslo, reconozcámoslo. Seamos serios a este respecto. Seamos serios a este respecto. Yo vengo abogando desde hace mucho tiempo por una reforma constitucional seria y profunda. Hace mucho tiempo, lo he escrito durante los últimos 10 años invariablemente, hace mucho tiempo que me desenganché por completo del discurso conservacionista de la Constitución bajo la cobertura de la salmodia de que España es una democracia joven, para encubrir bajo ese eufemismo que es una democracia frágil, una democracia inestable, insegura. En realidad no somos muy demócratas, de la peripecia del constitucionalismo español. La primera la podemos llamar la legitimación democrática de las instituciones que enfrentó largamente a la monarquía con la república en el debate histórico español, pero que en 1977 consiguió resolverse a través de la fórmula política de la monarquía parlamentaria, lo que es decir lo mismo, la parlamentarización de la monarquía, en modo que se desvistió por completo a la corona y consiguientemente al monarca, que ya preexistía la operación constituyente, porque todo el mundo sabía que el monarca había sido designado por el general Franco, de poder político, para residenciar el poder político en la dimanación de la soberanía popular, el parlamento que dimanaba de la
voluntad general. Por tanto, en las Cortes reside la soberanía popular y de las Cortes dimana el gobierno, y del gobierno la dirección política. Y en el gobierno descansa la dirección política. Desvestir al monarca de poder político, por tanto, fue el primer gran acierto que respondía al primer gran desafío al que se enfrentaba la operación constituyente. Un segundo lo podemos llamar la afirmación de las libertades, un país que arrastraba una tradición de confesionalismo. En la historia del constitucionalismo español esto solía denominarse la cuestión religiosa. Pero lo cierto es que la Constitución Española del 78 también acometió de manera acertada, de manera históricamente muy afinada este debate y consiguió consagrar un capítulo muy denso de derechos fundamentales judicialmente garantizados hasta el punto de homologar de forma prácticamente instantánea la situación española con la de las democracias del entorno europeo, con las que siempre queríamos compararnos, sin que se nos cayera la cara de vergüenza. Y en tercer lugar estaba la cuestión territorial, porque este es un país que arrastra una historia de pluralidad constitutiva. Este es un país que arrastra una historia de diversidades culturales, de la necesidad de revisar en profundidad los materiales muy desgastados del edificio constitucional. Porque el edificio constitucional, obediente a los pactos de la transición que tuvieron lugar hace nada menos que 35 años, acusa en estos momentos por todas partes fatiga de materiales y rechinan todas las costuras. Por tanto, de manera provocadora voy a abordar los 4 puntos y les voy a dar la palabra. Primero, una breve memoria de qué es lo que llamamos Estado autonómico, de acuerdo con la Constitución de 1978. Todo el mundo sabe que cuando, después de la muerte de Franco, las primeras Cortes democráticamente elegidas, en 40 años, las de 1977, decidieron asumir una tarea constituyente, tenían que resolver las 3 grandes cuestiones que habían recorrido 2 siglos de historia de España, toda la historia institutiva de España. En segundo lugar, voy a hablar del Estatut, la ley orgánica, adoptada en 2006, que aprueba un nuevo estatuto de autonomía para la Comunidad Autónoma de Cataluña, un estatuto de autonomía para Cataluña y, por supuesto, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que seguramente está a juicio de muchos en el origen de la cuestión catalana reverdecida, de la cuestión catalana revisitada. Por eso, en tercer lugar, voy a abordar la polémica suscitada por este rebrote de nacionalismo catalán que ha dado en llamarse soberanismo, la apuesta soberanista que está galopando mal que bien, desde luego más mal que bien, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y luego finalmente voy a hacer una conclusión con respecto a una conversación abierta, pero desde luego yo voy a premiar su presencia aquí, yendo al grano, siendo conciso, provocador en mi primera intervención. Quiero condensarla en los próximos 25 minutos, pero sobre todo sembrar el terreno para hacer de este encuentro una conversación. Hace tiempo que no busco conferencias, aunque se me las ofrezcan, sino conversación, con ciudadanos que puedan estar interesados en compartir puntos de vista o controversia sobre el asunto que haya que someter a discusión. Es lo que voy a hacer aquí. Los próximos 25 minutos voy a abordar mi visión de la cuestión catalana y lo voy a hacer siguiendo un guión mental en el que voy a ofrecer en primer lugar una valoración muy sumaria de la construcción en España del Estado autonómico para responder a una vieja cuestión como es la integración de la diversidad constitucional